a la sesión de Comisión de Medio Ambiente del día de hoy. Damos la bienvenida a la ministra de Medio Ambiente, la señora Maysa Rojas, a Sebastián y siempre se me... Constanza. Bienvenida, Constanza, a la senadora Isabel Allende, al senador Chaguán, que entiendo viene en reemplazo del senador Proens, si no me equivoco. Bien, ¿tenemos entonces cuenta, señora secretaria? Por favor. Presidente, sí. Se han recibido en la Secretaría dos oficios de la Cámara de Diputados con los que comunica que ha aprobado los proyectos de ley que se indican. Uno, el que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas de playa, terrenos de playa y dunas costeras de todo el territorio nacional, boletín 15.666-12. Y dos, el que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en materia de contaminación odorífera. Con respecto a este último proyecto, quiero señalar que en el Senado también hay un proyecto sobre contaminación por olor que fue despachado por esta comisión y actualmente está en la Comisión de Hacienda, porque se le hizo una indicación y eso implicaba que tiene que pasar a Hacienda. Eso es todo, presidente. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Varios, señora senadora, señor senador? Señora senadora Allende, tiene la palabra. Presidente, quisiera recordarle a usted que en la sesión del 1 de abril nosotros dijimos en la Comisión de Medio Ambiente la preocupación que teníamos con la situación que afecta justamente al Parque Andino Juncal. Usted se recordará, incluso la Comisión acordó enviar varios oficios. Bueno, quiero decirle hoy día que hubo una muy importante reunión y yo agradezco la disposición de la ministra de Medio Ambiente, en la cual concurrieron, lamento que el senador Chaguán parece que no tuvo acceso a la información, pero quiero decirle que concurrieron los 10 alcaldes del Valle de Aconcagua, que es algo bastante inusual, concurrieron consejeros regionales, concejales, diputados y senadores. Estaba por lo menos el senador Latorre, Lagos Weber y la que habla, y entonces le quiero decir que fue muy importante porque, por supuesto, estaba la familia que es la dueña de el Parque Andino Juncal, digamos, son ahí más de 13.000 hectáreas. Y como ustedes bien saben, es una situación muy, muy preocupante porque ese lugar es no solo un ecosistema y una reserva natural maravillosa, sino que además es donde existen diversos glaciares, es la forma en la cual se abastece, entre otras cosas, justamente el río Aconcagua, ni más ni menos. Y por lo tanto existe una tremenda preocupación, dado que hay una empresa de capitales norteamericanos que se llama Nutrex, que está en este momento gestionando para poder hacer sus exploraciones. Y está el antecedente, que lo revisamos con la ministra, y sería bueno que la ministra, por supuesto, también lo abordara y se lo explicara a esta comisión, porque es muy relevante, de que afortunadamente este lugar había quedado registrado en los sitios conocidos como Ramsar, que son de alto interés, y por lo tanto ya existe aquello, y como nosotros hoy día tenemos ya la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, aquellos sitios que ya tenían reconocimiento como tal, como sitio Ramsar, quedarían automáticamente en virtud de la ley siendo parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces sería bueno que también la ministra nos contara, creo que es bueno escucharla, y al mismo tiempo, como se dijo muy expresamente, ya no es solamente un tema de lo que significa la reserva natural, el ecosistema, sino que lo que significa en términos de recursos hídricos. Todos sabemos que nuestra región, salvo Panquehue, prácticamente todo el resto de las comunas están con escasez hídrica y por lo tanto existe una tremenda preocupación. No se había visto algo igual, que la ministra tuvo que cambiar de su sala al auditorium del Ministerio de Medio Ambiente por la concurrencia que hubo y por lo tanto creo que es tremendamente relevante que, aprovechando, digamos, que está la ministra, que nos pueda a su vez explicitar para los restantes miembros de la comisión, pero además porque esto lleva a que tenemos que avanzar. Por un lado, en el Consejo de Cuencas. Si nosotros ya tuviésemos esa ley y ya se estuvieran aplicando los consejos de cuenca, todas estas personas que representaban distintas organizaciones serían parte, evidentemente, de una cuenca donde justamente la idea es que se tenga la más amplia participación de todos y todas los actores que les incumben.
Y en segundo lugar, creo que es importante que la ministra nos haga referencia entonces cuánto se ha avanzado. Yo entiendo que recién se está llamando a concursos para los directivos de lo que tiene que ser el servicio de la biodiversidad, pero nosotros necesitamos saber cuánto se ha avanzado entonces en lo que serían las recategorizaciones de los sitios prioritarios, que tienen que pasar a ser parte de los sistemas de áreas nacionales protegidas. Entonces, creo que es muy relevante, aprovechando la presencia del ministra, antes que entráramos a este tema, que nos lo dijera y reiterar de que es tremendamente preocupante, es algo que es muy sentido, que no es solo, y esto es lo que quiero enfatizar, no es que solo afecte a las comunas del Valle de Aconcagua, y la presencia de los 10 alcaldes así lo demostró, no, sino que estamos hablando del conjunto de la región de Valparaíso. Y por eso aquí tiene que haber también una sintonía muy fina con la Dirección General de Aguas, con lo que establece el Código de Agua, incluso en uno de sus articulados, donde si existe dificultad para abastecimiento no se podría hasta no entregarse nuevos derechos de aprovechamiento. En fin, creo que hay un conjunto de temas que son muy relevantes y que sería bueno entonces que, como habíamos acordado en la comisión cuando yo lo planteé, enviar distintos oficios que la ministra no lo pudiera explicar, pero yo reitero es que fue muy importante el gesto de la ministra de rápidamente generar el espacio para que pudiésemos todos concurrir y poder escuchar, digamos, lo que es un clamor a esta altura muy ciudadano. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Chaguán me había pedido la palabra y de allí a la ministra para que nos hable del tema. Perdón, se me olvidó decirle para tranquilidad al senador Chaguán, de los 10 alcaldes presentes, ellos decidieron de mutuo propio que la voz la llevara el alcalde de Los Andes, que bien sabe el senador Chaguán que no es, que es justamente, por decirlo así, del lado opositor. Y yo creo que fue bien interesante que los alcaldes unánimemente decidieran que quien hiciera la presentación a nombre de todos los alcaldes fuera justamente el único alcalde, entiendo yo, del Valle de Aconcagua que es de la oposición, si no me equivoco. Así que fue el alcalde de Los Andes quien hizo la presentación a nombre de todos los alcaldes. Eso un poco para despejarle al senador Chaguán, si lamentablemente por alguna razón no le llegó la invitación, aquí no hay ningún sectarismo, al contrario, cuanto más transversal y más representativo, y lo fue, de toda la comunidad, por supuesto, había de todos los lados, es muy importante. Gracias, senadora. Sí, no, sin ánimo de polemizar y, por supuesto, entendiendo que hay que contribuir, ni el senador Kenneth Pugh ni yo fuimos invitados. Se lo quiero señalar porque los dos senadores, curiosamente, de la oposición, no estábamos invitados a la reunión. No, pero por eso, entonces le quiero pedir entonces, ministra, que si se realiza una actividad en su ministerio, que al menos los senadores de oposición también seamos congregados o convocados. Y lo otro, sería bueno saber qué diputados fueron, si fueron diputados de oposición o solamente fueron diputados oficialistas. Yo me atrevería a decir que fueron solamente oficialistas, ¿o no? Sí. Entonces tenemos problemas. Eso, ministro. ¿La convocatoria la hizo el ministerio? No. Entonces, claro, si lo hicieron los La alcaldes. convocatoria la hizo el diputado Venegas, que le solicitó a la ministra la posibilidad de inicialmente, no, sí está bien, inicialmente iba a ser los alcaldes. Los alcaldes se comunicaron y con el diputado Venegas acordaron entonces que se iba a convocar para los alcaldes, pero después se dieron cuenta que había tanto interés que llegaron todos, parlamentarios, concejales, en fin. Pero yo recojo lo que dice el senador Chaguán ya futuro, evidentemente, pero quiero sacar cualquier responsabilidad de la ministra porque ella no convocó. Lo único que hizo fue abrir su agenda, recibirnos y facilitar el espacio, nada más. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a la senadora y a los senadores presentes. Sí, con respecto a la reunión de hoy día en la mañana, la historia es que efectivamente la semana pasada, el jueves creo, el diputado Venegas me solicitó una audiencia hoy día y entiendo que nosotros se las dimos, nos demoramos, no sé, 24 horas en definirle un horario y de hecho recién hoy día en la mañana nosotros nos enteramos de que venían tantas personas y por eso tuvimos que hacer un cambio en la sala. Usted conoce mi sala de reuniones en el gabinete, es una mesa grande, pero obviamente no caben 20 personas. Entonces, a ver, pero por supuesto. No, simplemente señalar que me consta la buena voluntad que siempre tiene la ministra para recibirnos,
Además, es muy prolija, es rápida, así que yo la libero de cualquier responsabilidad, ministra. No, sí, por eso le digo. Por eso, así que. Nuevamente, senador, en realidad era el parlamentario el que tendría que haber convocado a los demás, como lo hacemos normalmente los parlamentarios, por lo menos en este Senado, que se convoca a todos los parlamentarios cuando hay la presencia de un ministro en la región a petición parlamentaria. Así que, bueno, yo también comparto con el senador Chaguán, cada vez que ha sido requerida la ministra por nuestra parte, siempre hemos tenido buena respuesta a los temas, así que no tenemos inconveniente y se le hará ver al parlamentario ahí, al diputado que hizo la invitación, que sea un poquito más cuidadoso con las convocatorias. Presidente, y además decirnos que nos sumamos, por supuesto, a esa iniciativa. Perfecto. Adelante, ministra, entonces, con la respuesta que había solicitado la senadora Allende del Parque Andino Juncal. Sí. Muchas gracias. Yo diría que ya, independiente de las descoordinaciones que aquí ocurrieron, para mí como ministra el hecho de tener en el ministerio, en el fondo, autoridades de todo el espectro, desde senadores hasta concejales, pasando por alcaldes, pero también habían consejeros regionales allí presentes y parlamentarios, me demuestra que aquí hay una preocupación y también una ocupación por lo que pueda suceder en este parque que, como decíamos, por un lado es un parque privado, por otro lado está reconocido como un sitio Ramsar. Sitio Ramsar es la Convención de Humedales, que reconoce humedales especialmente importantes. Ahora, muchos de los que hablaron en la reunión también decían de que más allá de la importancia del sitio Ramsar es que siendo humedales y glaciares de cabecera de una cuenca tan importante, esto era un tema que va más allá del Valle de la Aconcagua, sino que incluso es relevante para toda la región. Para mí, como ministra de Medio Ambiente, es una muy buena noticia cuando yo veo de que muy transversalmente hay interés y ocupación por una protección acá. Porque, aunque obviamente es mi mandato como ministra de Medio Ambiente, cuando uno ve que transversalmente y en toda la escala de las autoridades políticas hay un interés o genera preocupación el tema, obviamente que nuestro compromiso tiene que ser a acelerar y darle celeridad al trabajo que nosotros tenemos que hacer desde el Ministerio de Medio Ambiente, y eso fue a lo que me comprometí. La otra buena noticia es que efectivamente el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas nos da un instrumento, y es que los sitios Ramsar pasan automáticamente, como decía la senadora, a ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo que corresponde ahora hacer es que tenemos que definir a qué categoría va a quedar protegida, y tenemos 6 opciones. Y en este caso en particular, porque es un predio privado, también tiene que tener, no solamente el Ministerio tiene que proponer una protección, pero esto tiene que tener el acuerdo del privado. Y por lo tanto, dado que yo entiendo de que el privado está de acuerdo con esta protección, lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos a la mesa con la familia para ver cuál es la figura que finalmente vamos a usar para la protección. Las personas que estaban del gobierno regional allí también manifestaron de que está a la disposición desde el gobierno regional los recursos para hacer los estudios que se requieren, porque cuando uno define un área protegida necesitamos informes técnicos justificatorios, levantar, y eso después nos ayudan a definir qué categoría queremos usar para esto. Entonces, yo veo que aquí hay un interés de todos los actores y el compromiso de parte del Ministerio de Medio Ambiente, por un lado, es a coordinar a los otros servicios, porque también fue bien claro en la reunión de que aquí hay temas comerciales, hay temas con Cernagio de Minas, hay temas con la DGA. Yo me comprometo a generar esas conversaciones y me comprometo el Ministerio de Medio Ambiente se compromete a trabajar con la celeridad que el tema amerita la definición del área protegida.
¿Cuánto tiempo, perdón, ministro presidente, si me permite, cuánto tiempo aproximado calcula, ministra, que puedes tomar el poder llegar a esa categorización? Ojalá de las más protegidas, por supuesto, pero ¿cuánto tiempo tomaría eso para tener un sentido del tiempo, digamos, por la importancia del tema y lo que está significando para todo el Valle Aconcagua? No me puedo en este momento pronunciar con un plazo fijo, pero solamente a modo de que se entienda lo que se tiene que realizar. Normalmente un estudio para estos informes técnicos justificatorios, un ITJ, se puede demorar, no sé, 6 meses, 1 año, porque normalmente incluye información de ir al terreno por el año completo para ver qué tipo de flora y fauna hay ahí a proteger, porque tiene que quedar muy bien delimitado los objetos de protección, ¿ya? Porque después cuando yo defino esto va a ser una reserva nacional o un parque, en ese decreto queda claro cuál es el objeto de protección y para eso tenemos que saber qué es lo que hay ahí por proteger. Entonces, si ya hay informes que están avanzados, lo cual yo no sé, obviamente eso se puede apurar. Pero yo diría que esa es la etapa más relevante en este caso. Muchas gracias, ministra. Bien, procedemos entonces, damos la bienvenida al senador Ricardo Lagos, que se incorpora a la comisión. Sí, y vamos a... Partí al tercer piso como los caballos feria y no era ahí la cosa. Sí. Estoy un poquito más despacio ahora que... Pero entiendo que la fusión va a ser permanentemente acá de ahora en adelante. ¿Sí? ¿Va a ser así? Sí, Todo el año, sí. bien, bien. Ya. Bien, vamos a pedirle entonces a la ministra que continuemos. Me imagino que Sebastián va a continuar con la presentación. No recuerdo bien en qué diapositiva estábamos, pero para que podamos continuar, aprovechando, y especialmente dado que está el senador Lagos, que requería actualizarse con el proyecto, y también a nosotros nos ha servido mucho el poder ir resumiendo y recuperando mucha información. Así que adelante nomás, ministra. Sí, quisiera, antes de darle la palabra a Sebastián, entonces quizás proponer, al igual que la semana pasada, de que en el fondo Sebastián va comentando los temas y como para por lo menos la senadora Allende y el senador Gaona ya lo he escuchado antes, ha escuchado comentarios al respecto de varios de los invitados que ha tenido a través de las audiencias en la comisión, desde que vayamos al mismo tiempo ir haciendo los comentarios, sin prejuicio de que igual la idea es terminar hoy día, pero tenemos harto tiempo. Eso sí, tratemos de terminar claro, hoy. Nosotros vamos a tratar de ver de que si queda mucho tiempo y se nos pasa. Dejamos la libertad para interrumpir con el mismo criterio que usamos la semana pasada, en caso de ser necesario. Recuerden que la sesión dura hasta las 14 horas y la idea es hoy terminar este proceso de actualización. Senador Chaguán. No, presidente, quisiera excusarme desde ya porque tengo estoy convocado a La Moneda a las 12:40 por el tema de la CAF, del programa de la CAF. Así que pido la disculpa, no, ministro. Sí, en realidad estamos varios convocados a eso de la CAF. Sí. Bien, don Sebastián, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras. También quisiera aprovechar de saludar también al resto del equipo que está acá presente. Bueno, como siempre ustedes conocen a Constanza Pelayo, que es abogada del Ministerio de Medio Ambiente, y quisiera saludar especialmente a Verónica Delgado, que está conectada. Ella es asesora del Servicio de Evaluación Ambiental y va también a ser parte del equipo de apoyo que va a estar haciendo seguimiento a este proyecto de ley. Entonces, retomando, yo espero que nos demoremos mucho menos en realidad, que estemos antes del compromiso, por ejemplo, antes de 1:15 pues son menos de 10 diapositivas las que nos quedan pendientes. Yo les sugiero retomar desde la diapositiva número 21. No sé si el sistema de tablets que ustedes tienen los puede llevar a dicha diapositiva, que fue el último tema que nosotros vimos la sesión de la semana pasada, que tiene que ver con las consultas de pertinencia.
Sobre este tema, alcanzamos a verlo la semana pasada, como mencionaba. Yo solo quisiera resaltar algunos elementos, porque esta es una de las instituciones, de las modificaciones quizás más importantes, más estructurales que estamos haciendo en el sistema. Y en ese sentido, solo destacar algunos elementos de diagnóstico. El más importante de que nosotros, cuando estamos hablando del CIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siempre pensamos en las declaraciones de impacto ambiental, en los estudios de impacto ambiental. Bueno, en conjunto estos dos instrumentos son aproximadamente 600 proyectos al año que ingresan al sistema, pero cuando hablamos de consultas de pertinencia, solo el año pasado ya llegó a casi 2.700. Entonces, es un instrumento que en realidad hoy en día es parte muy importante de lo que realiza el Servicio de Evaluación Ambiental y también de lo que los titulares y los desarrolladores de proyectos conciben como parte de los permisos ambientales que tienen que adquirir para llevar adelante un proyecto. En el caso de las consultas de pertinencia, aquellos proyectos que no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. De estas 2.700, aproximadamente el 48% corresponden a modificaciones de proyectos, o sea, proyectos que ya tienen una resolución de calificación ambiental, que ya están dentro del sistema y están realizando alguna modificación de no consideración, porque cuando es de consideración tiene que ingresar nuevamente al sistema. Y la otra cifra quizás muy importante es que si uno mira las cifras de los últimos 5 años, solo al 3% de estas consultas de ingreso se le ha dicho que tienen que ingresar. Y ese para nosotros, por supuesto, una radiografía mucho más grande que uno pudiese hacer ahí, pero nos dice un poco también del verdadero valor de protección que están teniendo estas consultas de pertinencia. Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo es que en el caso de las modificaciones de proyectos, es decir, de aquellos proyectos que ya ingresaron al sistema porque ya tienen una resolución de calificación ambiental, en vez de pasar por una consulta de pertinencia, tengan que presentar una declaración jurada en la que informen la modificación, informen por qué no es un cambio de consideración y con eso el trámite ya se completa. No es necesario un acto del Servicio de Evaluación Ambiental que verifique o que confirme que puede seguir adelante con su modificación. ¿A dónde trasladamos entonces la importancia de la protección ambiental de este acto? A la fiscalización que realiza la Superintendencia de Medio Ambiente, que va a poder fiscalizar esta declaración jurada. Eso también es un avance, y esto se conversó en la sesión pasada, respecto de las actuales consultas de pertinencia. Las actuales consultas de pertinencia, al no estar en la ley, al no ser un instrumento formal, en estricto rigor no son fiscalizables, no son parte de los actos que modifican o que acceden a una resolución de calificación ambiental. No obstante, la Superintendencia de Medio Ambiente igual la ha fiscalizado, pero esto entraría a regularizar mucho más la situación en la que se encuentra un proyecto que ha decidido modificar aspectos de no consideración de su resolución de calificación ambiental. Quería destacar esos elementos que alcanzamos a ver al final de la semana pasada, y esta tabla demuestra una simulación con los datos actuales para la región metropolitana, que es la que tiene más consultas de pertinencia, que actualmente, tanto para proyectos nuevos como para de modificación, está demorando prácticamente lo mismo, 150, 145 días corridos, y aquí estaríamos eliminando básicamente el trámite para las modificaciones de RCA, estas 276 que se presentaron el año pasado, con lo cual también aliviamos la carga y creemos que vamos a también poder optimizar el caso de las que sí van a tener que seguir ingresando, que son de proyectos nuevos. Entonces, estamos en una modificación bien importante que estamos introduciendo. Siguiendo entonces con los temas que quedaron pendientes, un tema que se ha conversado bastante también en la exposición ha sido los impactos acumulativos y sinérgicos. Yo lo primero que quisiera señalar sobre este tema es que este es un tema a nivel mundial. Este es un tema que se está discutiendo en este momento. Sí. Que ya que pasamos de la consulta de pertinencia, me parece todo razonable, lo comparto 100%, pero me pareció de algunas exposiciones que alcanzamos a escuchar cuando ingresé a la comisión, en particular proveniendo del mundo de tal vez más vinculado a ONG o centros de estudio, etcétera, vinculado directamente a los territorios, que la declaración jurada le generaba algunas dudas. ¿Ya? Puedo entender por qué. La pregunta es que creo que un tema es qué ocurre cuando se hace esta declaración jurada. Está bien que va a haber una fiscalización,
pero si las sanciones son de qué naturaleza, como para generar un real desincentivo a declaraciones juradas que no se ajustan a la realidad. El tema de declaraciones juradas existe en otras legislaciones, creo que en países anglosajones, por supuesto, es muy recurrente, en el Reino Unido, en Estados Unidos en particular, donde además no existen los notarios, entre paréntesis, cualquiera es notario, etcétera. Bueno, ya es otro tema, ya, donde se hace fe de algo. Entonces, lo que está detrás es que yo le voy a creer a usted su declaración jurada, ya, porque tiene muchas externalidades positivas, pero el tema es que si esta no se ajusta a la realidad una vez fiscalizado, las penas no son sencillas. O sea, no quiero ponerle términos jocosos, pero no son clases de ética, no es una multita, son en general temas más serios, porque lo que se está haciendo es faltar a la fe pública. Entonces, no sé si está contemplado eso o queda para el reglamento, esa es mi pregunta. Dame un segundo. Sí, sobre el punto, lo mismo, en el sentido siguiente. Porque yo entiendo que la idea es cuando puede ser una modificación. Ya tienen RCA, pero sin embargo esa modificación, ¿quién establece la magnitud, las consecuencias de esa modificación? Porque ahí puede haber también un resquicio en el cual se pretenda teóricamente presentar como que es algo que no va a tener mayor consecuencia o mayor impacto negativo, y a lo mejor puede serlo. Y entra una declaración jurada, y de aquí a que lo fiscaliza la superintendencia, no estamos muy seguros, digamos, la capacidad real, porque ya hemos visto que en la región, por lo menos, y si nos comparamos con nuestros países vecinos, nosotros tenemos muchos menos fiscalizadores que son parte del estamento de la superintendencia. Entonces, de verdad, quisiera como que seamos bien claros en esto. También yo quisiera, sobre el mismo punto, respecto de estas declaraciones juradas y del verdadero incentivo a que se hagan o no, porque cuando efectivamente existe la posibilidad de una sanción penal importante, nadie va a querer hacer una declaración jurada sin no tener cierta certeza, y evidentemente eso implica probablemente estudio y una serie de cosas más. Entonces, finalmente, ¿cuál realmente vamos a tener estas declaraciones juradas en las condiciones que se establecen aquí? O finalmente con la consulta de pertinencia es mucho más viable y mucho más ágil y rápido, a pesar de la cantidad que es para los titulares de los proyectos. Entonces, básicamente por los temas de los eximentes y el incentivo que hay a hacer estas declaraciones juradas por sobre la consulta de pertinencia hoy día. A ver, yo quisiera decir dos cosas al respecto. Por un lado, algo que no mencionó Sebastián recién, pero que está en la lámina, si ustedes la ven, es que hay un elemento relativamente nuevo, y es que tenemos ahora la ley de delitos económicos y ambientales, ¿verdad? Y por lo tanto, esto tiene que conversar la consulta de pertinencia o la declaración jurada con esa ley. Así que ahí está la pregunta que hacía el senador Gaona, si es que para el privado, aunque esté seguro de lo que quiere realizar, de verdad no debiera entrar a evaluación, va a usar la figura de la declaración jurada, si es que está seguro de que eso no lo va que lo va realmente a eximir de responsabilidad por esta nueva ley. Y con respecto a la preocupación tanto del senador Lagos Weber y de la senadora Allende, si estamos seguros de que es suficiente, de que queda en el expediente y que por lo tanto es fiscalizable la superintendencia, recordemos que ingresamos y está en discusión en la Cámara un proyecto de ley que está modernizando también a la superintendencia del medio ambiente, porque también tenemos claro que un poco más de 10 años de funcionamiento de la superintendencia y que hay que ajustar ciertos procedimientos para que pueda actuar de manera más ágil, más rápida ante temas que tienen que ser fiscalizables. Así que son, en el fondo, igual tenemos otras opciones para asegurarnos de que una vez que queda en el expediente, efectivamente sea fiscalizable en la práctica, que eso se concrete. Gracias. Creo que, efectivamente, esta es una de las reformas probablemente como más estructurales que estamos introduciendo. Yo quisiera poner un ejemplo respecto de la situación actual y de cómo las diferentes mejoras que se introducen con esto de la institución de la declaración jurada, que es una modificación un poco más grande que incluye el instrumento. Actualmente las consultas de pertinencia
pongámonos en la situación extrema, digamos, en la situación que no es representativa de la mayoría, pero de todas maneras es bastante ejemplificadora. El caso de una empresa o de un titular, digamos, cualquiera, que entrega información falsa en su consulta de pertinencia, que es probablemente hay más espacio para que eso ocurra cuando son modificaciones de proyecto, porque una empresa dice, yo tengo autorizado 1000 litros por segundo en mi producción, pero actualmente con mejoras que estoy realizando, estoy solo operando con 500 litros por segundo. Tengo finalmente otra parte autorizada que no la estoy utilizando y eso termina siendo falso, por ejemplo. Actualmente, el sistema no tiene ninguna respuesta ante esa situación, ninguna. Ni la consulta de pertinencia pasa a ser inválida, porque la consulta de pertinencia se aprobó en los términos que dijo el titular, que la presentó, porque hay una ausencia de regulación de las consultas de pertinencia, son un artículo en el reglamento, no tiene regulación legal, etcétera. Entonces, la consulta de pertinencia sigue siendo válida. Por otro lado, el presentar información falsa no es fiscalizable, no es una infracción. No hay una tipología de infracción. Entonces, si la Superintendencia de Medio Ambiente dijera, oye, la información que se presentó es falsa, el titular lo único que tendría que decir, bueno, me pillaron, haré la regularización o haré el otro trámite correspondiente, pero no hay ninguna consecuencia jurídica. Entonces, la verdad es que los incentivos están bastante mal puestos en las consultas de pertinencia. Ahora, eso no es representativo. Es decir, nosotros lo que creemos es que la mayoría de las consultas de pertinencia son de modificación o las nuevas se ajustan realmente, probablemente, y si no, tendríamos efectivamente algún indicador, en algún lugar se nos estaría prendiendo una luz roja. Lo que ha pasado con las consultas de pertinencia es que se han vuelto exigibles para operaciones entre privados, ¿no? Compra y venta de empresas, de proyectos, etcétera, se exige tener una consulta de pertinencia. Los bancos lo han requerido para ciertas operaciones financieras, para dar créditos para ciertos proyectos, y los servicios públicos, que no son el Servicio de Evaluación Ambiental, obviamente, están solicitándola para permisos asociados diversos, ¿no? La Seremi de Salud, la DGA, etcétera. Sea fiscalizable, aunque ya. Para nada. El propio Cernageomin lo está solicitando. Bueno, la mayoría de los proyectos mineros tienen RCA, entonces ahí se justifica quizá un poco más. Entonces esto está teniendo un crecimiento exponencial en diversos lugares y lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, pongamos la carga en el titular. El titular tiene que entregar información verídica, tiene que los informes que sean técnicos tienen que ser de acuerdo a un determinado estándar. Estamos creando la infracción correspondiente a nivel de la superintendencia. Entonces, presentar información falsa va a ser ahora fiscalizable e infraccionable y sancionable por la Superintendencia de Medio Ambiente y además va a ser un antecedente para las fiscalizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. También, entonces, estamos dándole, por un lado, al titular que, digamos, entrega información correcta, al que, digamos, hace todo conforme a la regla, va a tener un trámite mucho más sencillo y también vamos a tener mejores instrumentos para fiscalizar y sancionar a aquellos que hagan un mal uso del instrumento. Y respecto de la exención de responsabilidad, que es un gran tema en sí mismo, acaba de ser introducida por la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, en los términos en los cuales señala que el hecho de tener una consulta de pertinencia es por sí misma una eximente de responsabilidad. Y aquí tenemos nuevamente todos los problemas que mencionamos antes, que la consulta de pertinencia no se verifica la información, no hay finalmente reportes en terreno de la información que se está entregando. Entonces, y respecto de la declaración jurada, nosotros estamos poniendo el mismo estándar, en el sentido, hay un incentivo a presentar la declaración jurada porque tiene el efecto de eximente de responsabilidad. En la medida estamos agregando que sea verídica y completa. O sea, si en el curso de la investigación penal, por ejemplo, por una elusión ambiental, se descubre que la declaración jurada no era información verídica, ya no tendrá el eximente de responsabilidad. Y con eso, que es un tema que trabajamos bastante con la SECPRES, digamos, porque obviamente es un tema ya penal, excede incluso la institucionalidad ambiental, con eso que también estamos queriendo corregir una situación de las consultas de pertinencia, porque ¿qué pasa cuando una consulta de pertinencia no es verídica, simplemente, no se ajusta a la realidad?
Actualmente lo que dice el Código Penal es que igual será un eximente de responsabilidad. Esto es algo que van a tener que discutir los penalistas y nosotros no nos queremos, eso no lo vamos a modificar. ¿No? Eso no lo estamos cambiando para nada, es un tema que todavía la ley ni siquiera ha entrado en vigencia. Pero sí queremos dejar más claro, más establecida la situación de las declaraciones juradas. Sin ánimo de prolongar, digamos, un poco esto, pero a mí me bajan ciertas dudas. Yo entiendo que le ponen la carga al titular, pero hay dos formas distintas. Una es que falsee datos, pero otra es que efectivamente pretenda presentarlo de una manera como que no tiene una modificación tan sustantiva. Yo creo que ahí tengo un problema porque no veo quién verifica aquello. Entonces, no es lo mismo falsear un dato a que simplemente me está diciendo, mire, en realidad esto es inocuo, no va a tener mayor consecuencia, y sí la puede tener. Entonces, eso es como lo primero. Y lo segundo, tampoco entiendo mucho hasta dónde libera de carga al Servicio de Evaluación Ambiental, porque yo me imagino que, o sea, no tengo claro cómo se llega al paso de que se fiscalice por la superintendencia, porque ya se hace una declaración jurada y en qué momento o cómo o por qué fiscaliza la superintendencia, fuera de que está bien que lo estén tratando en la Cámara, pero todos sabemos que de aquí a que salga, y hoy día con los recursos actuales, la superintendencia no tiene condiciones de fiscalizar ese volumen de declaraciones juradas, porque si trasladamos más o menos el volumen de pertinencia a que la gente va a preferir la declaración jurada, podemos hablar entonces más de 2.000 y tantos casos, no hay ninguna posibilidad que lo haga. Entonces tampoco entiendo mucho cómo queda aquello. Y yo no sé si de todas maneras exige un rol al Servicio de Evaluación Ambiental de tener que revisar aquello. Entonces, si tiene que revisar aquello, tampoco sé mucho dónde le ahorra tanto el tiempo que se dice. No sé si me queda claro, les queda claro, pero esa es la duda que yo tengo. Sebastián, por favor. Sí, bueno, sobre este punto, lo primero, claro, es que efectivamente el carácter de no consideración, que es lo que define qué iría en una declaración jurada y qué tendría que ingresar al sistema mediante una declaración o estudio de impacto ambiental, de acuerdo a las reglas generales, está actualmente en el reglamento, que se define básicamente como cumplir una tipología de ingreso, o sea, un proyecto que, aunque sea una modificación, cumple en sí mismo una tipología de ingreso. Por ejemplo, un proyecto minero que quiera aumentar en más de 5.000 toneladas mensuales, que es la tipología de ingreso, no va a poder hacerlo a través de una declaración jurada, porque tiene que ingresar, digamos, eso que se entienda, ceteris paribus, digamos, si todo siguiera, digamos, el curso general nomás, siendo esa la única característica. La otra consideración importante es que se modifiquen de manera sustantiva los impactos ambientales. Y ahí, por supuesto, que entramos en una materia que es un poco más discutible, ¿no? Hay normas de calidad, hay normas de emisión, etcétera, pero es una medida que efectivamente da un mayor espacio de debate. Y la tercera es una modificación sustantiva de las medidas de mitigación, compensación o reparación que estén aprobadas en la RCA base. Y eso también, por supuesto, ya estamos hablando de cosas más concretas, son las medidas específicas para atender impactos significativos, pero también hay un mayor amplio, digamos, de debate, y ahí, por supuesto, siempre van a haber espacios de mejora tanto en el reglamento e incluso lo que se pudiese discutir acá en la ley. Respecto del tema de la fiscalización, bueno, lo primero sería señalar que algo positivo que nosotros estamos agregando es que la Superintendencia de Medio Ambiente tiene el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, es el SNIFA, que está de alguna manera conectado con el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, cada vez que un proyecto obtiene una resolución de calificación ambiental, inmediatamente ingresa al Sistema de Fiscalización Ambiental, que es de la Superintendencia. Pero no pasa lo mismo con las consultas de pertinencia. Entonces, lo que nosotros estamos incorporando también acá es una medida de publicidad que creemos que va a ser muy importante. Hoy en día uno busca un proyecto en el Servicio de Evaluación Ambiental, adquiere el expediente, en el expediente está toda la información. Pero si hay una consulta de pertinencia de ese proyecto, no está en el expediente, está en un expediente separado. Y ahí se producen problemas, digamos, de acceso a la información que son importantes para la fiscalización que realizan las comunidades, la ciudadanía. Nosotros estamos incorporando en el proyecto de ley que las declaraciones juradas tengan que quedar en el expediente del proyecto, de tal manera que haya un consolidado de qué fue lo que se aprobó en la resolución de calificación ambiental y qué es lo que se modificó en la declaración jurada. De esta manera, si la ciudadanía o algún actor tiene alguna discrepancia, está en desacuerdo con
con lo que informó el titular, va a poder presentar una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente para que fiscalice esta situación, siguiendo los cursos propios de las denuncias, que también tienen control judicial, etcétera. Señalar que efectivamente nosotros estamos tramitando otro proyecto de ley específico para la superintendencia, para fortalecerla, pero los aspectos específicos que yo estoy señalando están dentro de este proyecto. O sea, serían propios y saldrían ya con este proyecto de ley, estarían listos, por así decirlo, ya incorporados. No requieren la aprobación del otro proyecto, a pesar de que la fortalecimiento de la SMA es por sí algo que vendría a ayudar. Esas son las respuestas que podría hacer. Entonces, sí. Continúe nomás. Muchas gracias. Otro tema que entonces ¿Aclarado el quería... punto, no? Ya. ¿Sí? ¿No? Ya. Continúe. Entonces, un tema que ha aparecido en nuestra audiencia, saludar a... Bienvenido, senador Kusanovich. Asiento. Bien. Continúe nomás. Continuando, muchas gracias, presidente. Uno de los temas que han aparecido, que es parte de nuestro proyecto de ley, que ha sido parte del debate, son los impactos acumulativos y sinérgicos. Y como venía diciendo, yo creo que igual algo importante a considerar es que este es un tema de debate actualmente en el mundo entero, en la evaluación de impacto ambiental. El contexto general, podríamos decir, es que en todas partes del mundo se han generado situaciones de sobrecarga ambiental de determinados territorios, y la pregunta entonces es cómo el sistema de evaluación de impacto ambiental de alguna manera reconoce y ayuda a solucionar este problema que sabemos que no se soluciona a través de la evaluación de impacto ambiental. Aquí requiere ordenamiento territorial, requiere otros instrumentos también, pero cómo se contribuye desde el CIA. Y ahí hay debate en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Canadá, Australia, los países que más han desarrollado estos instrumentos. Lo que nosotros estamos haciendo es algo que da un paso inicial que consideramos que de alguna manera es básico, porque en las diferentes audiencias que han existido se ha hablado de rechazar proyectos por razón de esta causal, qué pasaría con dos proyectos que están al mismo tiempo en evaluación. Nosotros no hemos querido ir tan lejos, y la propuesta de redacción que estamos incorporando lo que señala es que los proyectos deberán incorporar la información sobre otros impactos de proyectos que tengan resolución de calificación ambiental o que se encuentren actualmente en evaluación. Pero no estamos creando una causal de rechazo específica por esta situación. Las causales de rechazo de los proyectos siguen siendo las mismas: incumplimiento de la normativa ambiental aplicable o que no se hagan cargo de los impactos significativos que están enlistados en el artículo 11 de la ley 19.300. Entonces, el mero hecho de que alguna persona, algún servicio público considere que hay demasiados impactos acumulados en un territorio no es en sí misma una causal de rechazo de un proyecto, ¿ya? Y eso también puede parecer algo como un poco sui generis, pero el sistema de evaluación de impacto ambiental funciona con harta información que tiene esa misma categoría. O sea, nosotros cuando decimos, por ejemplo, que los planes sectoriales de mitigación del cambio climático se incorporarán al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo estamos diciendo en el mismo sentido. O sea, un proyecto, por ejemplo, no se puede rechazar o aprobar por un plan de mitigación sectorial de cambio climático, sino que son información que se tiene en consideración para cuando decimos, por ejemplo, hay impactos significativos sobre biodiversidad. Entonces tenemos que medirlo y tomamos las normas de calidad, tomamos las mejores prácticas que existan en las guías que se encuentran aprobados, vamos tomando diferentes criterios y vamos insumando esos criterios con diferente información. Entonces, el primer paso que nosotros queremos dar en este proyecto de ley es tener esa información de tanto los proyectos con RCA dentro del mismo área de influencia como los proyectos que se encuentran actualmente en evaluación. Pero la responsabilidad de entregar esa información, como aporta la línea base, especialmente de proyectos que van simultáneamente, y entre la responsabilidad sobre quién recae de entregar esa información de un proyecto alterno, por ejemplo. Es
recae sobre el titular, pero solo desde el momento en que ingresó su proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque puede haber información de carácter estratégico, de uso de recursos y... No, porque es solamente la información sobre los impactos ambientales de los proyectos. Todos los proyectos en su resolución de calificación ambiental, o si se están evaluando en el estudio o declaración de impacto ambiental, tienen un capítulo de impactos ambientales, en los cuales señalan los impactos ambientales sobre el patrimonio cultural, sobre la biodiversidad, los recursos naturales, y lo que queremos es que incorporen esa información. Pero ¿cómo accede, perdón la majadería, pero cómo accedo a la información del otro proyecto? Yo puedo informar como titular los impactos ambientales que genero yo como proyecto, como titular. ¿Cómo voy a acceder a la información del proyecto que está al lado? Porque ese proyecto es solo proyectos que ingresaron al sistema de evaluación de impacto ambiental. Si un proyecto no ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, no está la obligación de informarlo porque la información no existe, efectivamente. O digamos, no es carga del titular producirla. Entonces, pero si un proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea como guía o como estudio de impacto ambiental, tiene un capítulo específico y ese capítulo tiene que reiterarlo. Es información pública. Exacto, es información pública y tampoco es una carga del titular verificarla o valorarla, etcétera, pero tiene que estar incorporado en el mismo estudio de declaración de impacto ambiental la situación, la carga ambiental que está en el área de influencia del proyecto. O sea, pero hay una carga que revisar los otros proyectos que están ingresados y la carga es junto con revisar su interpretación respecto a si se acumula y hay efectos sinérgicos o no. Específicamente, claro, específicamente los efectos hay una sinérgicos. carga que alguien podría argumentar que podría hacerlo. No va a ser igual, no sé, porque si no lo hace, ¿cómo fiscalizamos? Bueno, no. En ese sentido, la norma en ese sentido también estamos como complementando una norma que ya existe, que es que respecto de los efectos sinérgicos, o sea que el impacto de mi proyecto que estoy presentando con uno que está al lado tienen un efecto sinérgico, o sea, que se genera más allá de la simple suma de ambos impactos, eso se tiene que analizar y eso se tiene que informar. Y esa es la situación actual de la Ley 19.300, que va a poder hacerse de una manera más pública, mejor, digamos, que va a estar al alcance de todos los que estén observando el proyecto. O sea, en estricto rigor, tendría que, como titular de un proyecto, que estoy en un proceso de evaluación ambiental, hacerme cargo de la evaluación de los efectos sinérgicos de proyectos que ya están en declaración de ambiental, es decir, sumar el efecto que ya declaró uno que está en evaluación, sumarlo al otro titular que está declarando. No, si es una simple suma, por ejemplo, en las emisiones de material particulado, a veces es una suma. Si es una suma, no es necesario, porque se entiende que es simplemente un análisis. O sea, tendría que hacerlo si es que hay un plan de descontaminación y, por tanto, tiene que presentar la información para efectos de ver si tiene que compensar, etcétera. Pero el efecto sinérgico se considera como un efecto que se produce más allá de la suma de los impactos ambientales, sino que hay una consideración sinérgica, digamos, de que la mezcla, podríamos decirlo, de ambos impactos produce un resultado adicional. Y eso sí se requiere analizar y se requiere analizar con la legislación actual. O sea, tengo que hacerme cargo dentro de mi proyecto como titular los impactos ambientales de un proyecto que esté en declaraciones que haya ingresado antes, por ejemplo. Claro. Yo tengo, a ver, es que buena la pregunta. Yo entendí de la pregunta que hacía el presidente de la comisión. Yo le resumí que me tengo que hacer cargo, tengo que revisar si hay proyectos y hacer un... Claro, es que el efecto sinérgico ahí ya es interpretativo esa cuestión. No, o tal vez mejor a todos les digo que sí o les digo que no. O sea, ¿cómo hago para no quedar casado con una multa, con una sanción en el caso que no lo... O sea, la pregunta es de lo positivo, no estoy criticando la disposición, me parece que es un punto intermedio interesante, pero... O sea, el efecto sinérgico, como digo, es mucho más acotado, porque el efecto acumulativo es simplemente la suma y eso es simplemente aportar la información. Y ahí, por ejemplo, habrán, las normas de calidad, cuando ya hay un plan de descontaminación, funcionan acumulando. Y eso lo hacemos actualmente porque tenemos planes de descontaminación, entonces entra un proyecto, suma una cantidad de emisión, va entrando otra y en algún momento la cuenca se satura y en ese momento hay una saturación y posteriormente un plan de descontaminación. Y ahí hay un efecto acumulativo propio de la norma de calidad de emisiones, no propio, pero tiene un impacto en el sistema de evaluación de impacto ambiental porque eso produce que en el sistema de evaluación de impacto ambiental se tenga que presentar un plan de compensación de emisiones.
O sea, esto que estamos diciendo nosotros acá ya ocurre en muchos aspectos y lo que queremos es generar una norma general de informar los impactos. Y los impactos sinérgicos también, que son mucho más específicos, y ahí requiere que haya información técnica que verifique que se produce un efecto sinérgico entre los impactos de un proyecto y los impactos, por ejemplo, de otro proyecto que esté en el área de influencia. Lo podemos ver, por ejemplo, en las normas de ruido, que el ruido tiene determinadas características y ahí la norma regula específicamente cómo se va a considerar el ruido que le llaman ruido ambiente, ruido de fondo, ¿no? Y ahí efectivamente hay un efecto sinérgico que está regulado, que está ya específicamente el procedimiento de cómo eso se tiene que hacer. Senadora. La verdad es que entiendo el propósito, pero entiendo más el impacto acumulativo, porque eso es casi automático, se va actualizando. Pero no me queda claro el tema sinérgico, porque a mí se me hace muy extraño que vaya a ser el titular el que va a hacerse cargo de poder concluir de que tiene un efecto sinérgico. Sí. Yo creo que eso es más tema del Servicio de Evaluación Ambiental y no del titular. Yo no entiendo cómo podría un titular hacerse cargo de decir, mire, en realidad este proyecto mío, más si veo la información, etcétera, yo creo que no corresponde que sea el titular. O el titular pues solo entrega una información, pero al final, ¿quién podría evaluar y considerar que realmente tiene un efecto sinérgico? Me parece que solo está en condiciones de hacerlo en su mirada técnica el Servicio de Evaluación Ambiental. Bueno, en la práctica, efectivamente, la senadora tiene razón. En la práctica lo que ocurre es que lo más importante es que el titular entregue toda la información y haga los estudios y las modelaciones o incorpore información de fuente secundaria que existe de otros proyectos, etcétera. Y posteriormente van a hacer todos los servicios, incluyendo el Servicio de Evaluación Ambiental, pero si hay alguna materia, por ejemplo, hidráulica de un acuífero, la DGA es fundamentalmente la que termina levantando la alerta y presenta una observación y dice, bueno, aquí hay un efecto sinérgico que debe ser incorporado por el titular. Y ahí eso es, efectivamente, estos son el tipo de cosas que son bien técnicas y bien específicas, que se ven en todo el proceso de iteración de observaciones, presentación de adenda. O sea, los servicios participan de una manera muy importante en la calificación de este tipo de impactos. Pero al menos esta regla es sobre la información que debe presentar el titular al momento de presentar su proyecto, que es la base con la cual se van a hacer todas las consultas, las observaciones y, bueno, modelaciones si es que es necesario, etcétera. En este caso, el titular entrega toda la información, establece que hay un impacto sinérgico de una magnitud determinada y son los servicios los que evalúan si lo que está diciendo el titular de ese segundo proyecto consideró adecuadamente el impacto sinérgico de sus nuevos impactos ambientales producto de su proyecto. Eso es. Yo no lo tengo claro, perdón, presidente, pero lo que usted acaba de decir, porque nuevamente decimos lo mismo, yo no creo que el titular esté en condiciones de decir, mire, esto, sumado a lo mío más estos otros, están produciendo un impacto sinérgico. Yo creo que no va a tener esas condiciones como va a poder decirlo. Si nos tomamos en serio qué es lo que estamos hablando para un impacto sinérgico. Entonces yo creo que es muy difícil que un titular vaya a hacer eso y no me parece que el titular tenga las condiciones técnicas necesarias o esté dispuesto a invertir, lo que significa, digamos, hacer verdaderos estudios para demostrar de que esto sí tiene impacto sinérgico o no lo tiene. Una cosa es entregar información y otra cosa es si tiene condiciones de decir, mire, esto provoca o no. Pero además, para entregar esa información tendría que tener una idea aproximada de qué se está entendiendo por un impacto sinérgico en un determinado territorio. Entonces, es bien difícil. A ver, hay territorios como los nuestros donde estamos hablando zonas de sacrificio donde tenemos más de 20 empresas, digamos, presentes. Es bien difícil presentar incluso un nuevo proyecto o un nuevo titular que pueda decirme qué efectos puede tener. Es probable que de esos 20, a lo mejor no los 20, pero es probable que haya 10, 8, 6, no sé, que efectivamente se suman y generan al final un impacto sinérgico. Entonces yo no veo cómo el titular va a estar en condiciones de hacer eso. A mí me parece que no corresponde. O sea, lo veo como que no. Es un enunciado, pero sin ningún sentido práctico real, sino que de verdad solo puede hacerlo de Servicio de Evaluación Ambiental. Senador Lagos tiene la palabra. Senador Lagos. Sí, no, es que yo creo que le pueden pedir a un titular, ¿y usted estima que esto puede tener efecto sinérgico? Sí, claro, con esto y esto, y hasta ahí llegará, pero como dice, entrar al detalle, no sé si está en condiciones, ¿no? Yo no soy experto en nada, pero ese tema no me imagino un titular que tenga que tener ese grado o exigible. Esa es la duda, es una duda, nuevamente, yo no lo hago para mejorar el texto, estoy criticando
pero me parece que uno puede decir, mire, los acumulativos estarán ahí a la vista, tal vez se podrán sumar, como decía Sebastián. Pero desde el punto de vista de lo sinérgico, a menos que haya un estudio más detallado, tal vez lo están haciendo hoy día, no sé, pero me parece que es como pedirles mucho, no sé, estoy exagerando tal vez. O le puedes pedir lo que sea, pero si le pones una sanción brutal, ahí está el problema. Si en el país no hay engaño, el tema es si el resultado después no les gusta porque era poco, ¿ah? O era impreciso, que es peor. Ministra. Senadores, muchas gracias por todos sus comentarios y preguntas ya a un nivel de detalle bien profundo. Entendemos de que este es un tema que lo van a tener que discutir los asesores para quedar claros de que la idea que está detrás de incluir formalmente los impactos acumulativos y sinérgicos pueda ser en la práctica implementado. Así que, gracias. Me queda claro. Sebastián, por favor, Bien, continúe. sí, continuamos con la presentación. Bueno, este es otro tema también que ha aparecido bastante en las audiencias, que dice relación con el término anticipado. Y acá el término anticipado es una institución que también se incorporó el año 2010, que la intención que tiene es, bueno, si el proceso de evaluación dura 1 año para la declaración de impacto ambiental, 2 años para los estudios de impacto ambiental, ¿qué herramientas tenemos para decirle a un titular de proyecto que su estudio o declaración de impacto ambiental ingresó con problemas de fondo desde un inicio y evitar todo el proceso de evaluación de tal manera que se puedan comunicar rápidamente esa problemática de fondo que exista y darle la oportunidad al titular de reingresar su proyecto mejorado, habiendo subsanado, bueno, queriendo insistir, si también le corresponde como derecho, las observaciones que son formuladas, reitero, de temas que son de fondo y que podrían alargar una evaluación ambiental innecesariamente. Esa es la intención que está detrás de esta institución. Entonces, lo que dice actualmente la legislación es que el servicio de evaluación ambiental tiene entre los primeros 40 días para los estudios de impacto ambiental o 30 días para las declaraciones de impacto ambiental, declarar que el proyecto carece de información relevante o esencial para la evaluación. ¿Qué quiere decir esto de falta de información relevante y esencial? Es que o no se presentaron todas las obras y partes del proyecto para la evaluación, o sea, la DIA o LEIA carece realmente de obras y partes del proyecto, o no se presentaron todos los antecedentes para realizar la evaluación de impactos significativos. O sea que hay ciertos impactos significativos que es evidente, por ejemplo, o sea, se van a producir emisiones atmosféricas y hay que medir el impacto sobre la calidad del aire y no se presentaron las modelaciones y la información de emisiones del proyecto. Por supuesto, yo lo estoy señalando acá de una manera conceptual y estructurada, pero en la práctica esto es mucho más complejo de aplicar. Siempre que se aplica un término anticipado, hay ocasiones en que el titular considera que esto lo pudo haber subsanado en una adenda, y ese es el problema que nosotros estamos identificando, que es que en estos primeros 40 o 30 días, según corresponda, son antes de que el titular haya podido presentar su primera adenda de respuesta a observaciones. Entonces, este instrumento se aplica sin que el titular haya tenido la oportunidad de decir, no, yo voy a subsanar esta información que falta en realidad no es muy relevante, pero yo la puedo volver a entregar, etcétera. O sea, tenga de alguna manera un ejercicio del principio de contradicción, digamos, ¿no? De que el SEA pueda tener una opinión y el titular pueda presentar los antecedentes para señalar lo contrario. Y por eso nuestra propuesta ha sido extender el plazo, que actualmente es de 40 o 30 días, para el término anticipado hasta la presentación de la primera adenda. O sea, lo que nosotros nos estamos imaginando es un servicio, el SEA u otro servicio, dice, en este proyecto falta la presentación de determinadas especies, por ejemplo, de flora, que son de categoría de preservación, y entonces el titular en la primera adenda tiene la opción de decir, no, yo no la presenté porque no es necesario,
y en ese caso quizá el Servicio de Evaluación Ambiental le vaya a decir, bueno, entonces efectivamente el término anticipado sí corresponde porque nosotros consideramos que esta información sí es relevante y esencial, o el titular podrá decir, bueno, yo presento la información en mi primera adenda, subsano rápidamente el problema y el órgano competente y el SEA consideran que efectivamente el problema ha sido subsanado. Esa es básicamente nuestra propuesta. No estamos modificando conceptualmente la institución. Sigue siendo una institución de término anticipado del proyecto, que no es un rechazo. El proyecto se va a poder presentar en el momento en que el titular estime conveniente nuevamente, sino que estamos ampliando el plazo para que se determine el uso de este instrumento. Lo que pueden ver acá es una tabla del uso actual de este instrumento. Como pueden ver, es bastante acotado, o sea, 5%, el 2002, 9.2%, o sea, ha estado siempre en un margen bien bajo de proyecto. Y lo que nosotros queremos, en realidad, más que decir aplicarlo más o aplicarlo menos, realmente encontremos la posibilidad de que si un proyecto requiere una mejora significativa, no pase por todo el proceso de evaluación hasta su rechazo al final, sino que efectivamente se le comunique qué es lo que claramente tiene que hacer para mejorarlo y tener una mejor evaluación. Sin precalificar si se va a aprobar posteriormente o no. Por supuesto, eso pasa por el procedimiento general. Esa es la modificación en este ámbito. Posteriormente, en el registro de consultores, otro tema que tampoco hemos podido... Ya. El registro de consultores, nosotros también en las audiencias hemos visto que... voy a empezar de otra manera, perdón. Hemos visto que el principal tiempo de demora de la evaluación de los proyectos son las suspensiones que solicitan los titulares para responder observaciones. Y si bien esa es una problemática multifactorial, uno podría decir que hay dos grandes categorías de problemas detrás de las suspensiones que solicitan los titulares. Por un lado, observaciones de los servicios que quizás no son lo suficientemente claras, quizás exceden en algunos ámbitos el marco de la evaluación del SEA, y para eso estamos creando la rectoría técnica del SEA y que el SEA pueda de alguna manera fiscalizar, supervisar el proceso de observaciones que realizan los servicios. Otro ámbito de problemas que identificamos en la suspensión de los titulares son proyectos que no se presentaron de la mejor manera, que podrían haberse presentado mejor, que tuvieron estudios que quizás no fueron los mejores para el estándar de la evaluación ambiental, no siguieron las guías del SEA desde un comienzo, etcétera. Y para eso son muy importantes los consultores. Los consultores son los que hacen las declaraciones y los estudios de impacto ambiental en la práctica, y el titular del proyecto los contrata a ellos para que realice, y muchas veces los titulares de proyectos no tienen las competencias para verificar que todo el ámbito de levantamiento de información y análisis que tiene que ser la consultora. Entonces, nosotros creemos que es bueno generar mejor información sobre la calidad de los consultores. Y para eso estamos creando este registro consultor. Entonces, este registro consultor no es para sancionar consultores, no es para crear un sistema sancionatorio dentro del SEA que identifique qué consultores, no sé, haya que imponerles una multa, cancelarle la personalidad jurídica, etcétera. Algunos temas que aparecieron durante la audiencia, y nosotros la verdad es que lo que estamos presentando en este proyecto de ley es un registro que diga: determinado consultor, ¿cuántos estudios de impacto ambiental ha hecho? ¿Cuántas declaraciones de impacto ambiental ha hecho? ¿Cuántas se han aprobado? ¿Cuántas se han rechazado? ¿En qué regiones lo ha hecho? ¿Qué tipo de proyecto fue el que hizo? De tal manera que el titular del proyecto tenga información fiable, pública, para tomar una decisión sobre qué consultor va a utilizar. La decisión de qué consultor utilizar es total y exclusiva y soberanamente del desarrollador del proyecto. Nosotros no estamos involucrando acá en la decisión que toma el titular sobre el mejor consultor para su proyecto, pero sí entregarle toda la información posible, porque creemos que esto también puede ayudar a presentar mejores proyectos que tengan menos problemas durante la evaluación, y de esa manera también disminuir plazos, disminuir también rechazos que quizás se podrían haber evitado por consideraciones técnicas que el dueño del proyecto sí estaba en condiciones de solucionar. Sebastián, y ahí mira,
se va a colocar información a disposición de los de las comunidades en general, de las capacidades de cada consultor, porque en el fondo queramos o no queramos, van a establecer ranking. ¿No será mejor establecer categorías de consultores, como por ejemplo tiene el registro de consultores del Ministerio de Obras Públicas? Por ejemplo, estos son las consultoras para los grandes proyectos y habrá que haber una calificación y una examinación y una postulación, o esto es algo más abierto que cualquiera puede ser consultor de evaluación de proyectos de evaluación ambiental de proyectos, digamos. Nuestra propuesta es crear una institución ligera que pueda administrar el servicio de evaluación ambiental. Hay que considerar que el servicio de evaluación ambiental tiene ciertas competencias, pero no tiene competencias para absolutamente todo, digamos, y aquí van a haber consultores expertos en muchas categorías distintas. Y por tanto hemos optado más por este registro que es más bien ligero, que no contempla en sí mismo un ranking, sino que más bien contempla información para que el titular tome la decisión más apropiada. Y sí dejamos ciertas cosas al reglamento, efectivamente, porque es bueno que el reglamento identifique ciertas cosas de cómo se van a subcategorizar quizás por regiones, por estudios de impacto ambiental, por declaraciones de impacto ambiental, pero no tanta valorización del consultor, porque entendemos que eso puede afectar a los consultores y eso ya sería complejizar este registro. Nuestra propuesta es más bien un registro ligero, como decía. Bueno, decir solamente algunas cosas, quizás estamos considerando la posibilidad de que hayan proyectos que no requieran un consultor registrado. Por ejemplo, pueden haber casos en los dos extremos. Hay proyectos de miticultura en la región de los lagos que se hacen con el antropólogo que vive ahí en la localidad y que hace la declaración de impacto ambiental, y quizás exigirle un registro a esa persona es muy exigente. Y también pueden haber casos de consorcios de consultoras que se hacen específicamente para un proyecto muy complejo, y esos casos calificados los podrá resolver la Dirección Ejecutiva del SEA para que eventualmente si no se requiera estar registrado en el consultor, pero de una manera muy excepcional. Y tiene obviamente una gradualidad de 1 año para que se dicte el reglamento del registro y posteriormente 1 año en el que el registro va a ser voluntario y posteriormente pasa a ser obligatorio. La idea es tener bastante flexibilidad para implementar bien este registro. El último tema del sistema de evaluación de impacto ambiental son una institución nueva que estamos creando, que estamos copiando un poco de la Superintendencia del Medio Ambiente, para que el Servicio de Evaluación Ambiental tenga programas y subprogramas de evaluación. ¿Qué significa esto? Darle al Servicio de Evaluación Ambiental un fondo, básicamente, que está en el informe financiero, y con ese pueda planificar la evaluación de tal manera de decir, por ejemplo, ahora, se vienen los proyectos de hidrógeno verde en la región de Magallanes. La región de Magallanes tenía muy poca actividad en el SEIA y va a pasar a tener una alta actividad y muy demandante de proyectos muy complejos. Pueda planificar eso y decir, bueno, va a dedicar ciertos recursos a mejorar la oficina regional de la región de Magallanes, por poner un ejemplo solamente, e incluso podría fortalecer otros servicios que participen de la evaluación ambiental para que puedan fortalecerse en aspectos propios del CIA en un programa y subprograma de evaluación que tendrá que dictar anualmente el servicio y que será público, por supuesto, etcétera. Entonces, es darle algún instrumento más de planificación al servicio de evaluación ambiental. Eso, con esto estaríamos terminando, y lo que vimos la semana pasada, obviamente, las materias que son del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pasando entonces a algunas modificaciones que estamos incorporando, porque son propias de la Ley 19.300, está el sistema de responsabilidad por daño ambiental, que tiene su origen en la Ley Base de 1994. Y entonces aquí hay 3 materias que nosotros queremos mejorar de este sistema de responsabilidad específica por daño ambiental. La primera se ha discutido bastante acá en la audiencia, creo que en general la observación ha sido positiva, de que el Consejo de Defensa del Estado siempre tiene que tener legitimidad para el efecto de un caso de daño ambiental y no perderla porque algunos de los otros actores que están legitimados iniciaron primero la acción por daño ambiental. Sabemos que esto puede producir problemas en la calidad de la demanda por daño ambiental presentada, y es bueno que el Consejo de Defensa del Estado siempre tenga la opción de ser demandante principal. Un aspecto son todas en realidad bien procesales.
Después, lo que hemos identificado es que, siguiendo, varios debates doctrinarios, lo señalado por el Acuerdo de Escazú, ratificado por nuestro Estado, es la necesidad de reconocer que en ocasiones existen asimetrías, no siempre, pero pueden existir asimetrías entre el demandado, que es probablemente el contaminante, el dueño de una empresa, de alguna actividad que presuntamente contaminante, y el demandante, que puede ser una comunidad que no está en condiciones de probar el estándar que se requiere para que efectivamente se verifique el daño ambiental, porque no puede acceder al terreno, porque no puede acceder a los estudios, a los laboratorios, etcétera. Y en este caso, entonces, queremos reconocer la institución de la carga dinámica de la prueba, que es una institución del Tribunal Ambiental, que el Tribunal Ambiental, al fijar los puntos de prueba, determina que ciertos elementos de los puntos de prueba van a recaer como carga en el demandado. Y no en el demandante, como es la regla general en nuestro derecho de que aquel que demanda algo tiene que a su vez también probarlo, y de esa manera corregir esta asimetría entre las partes. Y la tercer elemento del daño ambiental tiene que ver con el plazo de prescripción. Actualmente la ley dice que el plazo de prescripción será de 5 años desde la manifestación evidente del daño, lo que ha generado bastante debate jurisprudencial. ¿Qué significa la manifestación evidente del daño? ¿Es la primera vez que ocurre un hecho? ¿Qué pasa si este daño se prolonga en el tiempo y se va expandiendo, por ejemplo, teniendo más efecto? Entonces nosotros hemos querido incorporar la última manifestación evidente del daño. O sea, cuando el daño ya dejó de manifestarse, empieza a ocurrir el plazo de 5 años, que es en la práctica como los tribunales ambientales en cierta jurisprudencia han reconocido que es la manera de interpretar esta institución. Esto es lo que se refiere al sistema de responsabilidad por daño ambiental. No sé si hay consultas de los senadores o senadoras. Una tercera institución que nos interesa bastante fortalecer es la evaluación ambiental estratégica. Esta es una institución que ha crecido en los países con evaluación de impacto ambiental. Se ha reconocido la necesidad de incorporar una evaluación ambiental que ya no es de proyecto, sino que es de planificación, de instrumentos de ordenamiento territorial, de políticas que realizan los Estados, y a eso se le ha llamado evaluación ambiental estratégica. Se incorporó en nuestro país el año 2010, está principalmente enfocado en instrumentos de ordenamiento territorial, y actualmente también se ha evaluado en otras políticas como la política energética, la política minera, y tiene como intención incorporar el variable de la sustentabilidad dentro de estas planificaciones o políticas desde su diseño, o sea, desde un momento temprano del proceso de planificación. Las modificaciones que estamos introduciendo, primera, darle mayor flexibilidad. ¿Qué significa? Hoy en día, para aplicar EAE, Evaluación Ambiental Estratégica, a una política o algún instrumento que no esté expresamente señalado en la ley, se requiere pasar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y un oficio del Presidente de la República que ratifique dicha decisión. Y esto a nosotros nos parece que quizás es demasiado burocrático, digamos. O sea, si los ministerios están de acuerdo, tanto el ministro que va a emitir una política, por ejemplo, como el Ministerio de Medio Ambiente, parece un poco excesivo pasar por todo aquel trámite. Entonces, estamos reduciendo ese trámite a que existe un acuerdo entre el ministerio pertinente, por ejemplo, la política de minería, el Ministerio de Minería tiene que estar de acuerdo y tiene que él solicitar formalmente que se haga con evaluación ambiental estratégica, y el Ministerio de Medio Ambiente que verifica que efectivamente es del tipo de instrumentos que se beneficiaría de tener de este tipo de evaluación, simplificando el trámite, eliminar las restricciones para el uso de la EAE, mayor capacidad de adaptación a los procedimientos de los organismos sectoriales. Lo que nos ha ocurrido es que los instrumentos de ordenamiento territorial han ido incorporando, por ejemplo, participación ciudadana. Antes solo existía a propósito de la EAE, entonces hoy en día esas dos instituciones no conversan en los procedimientos, y hay un trabajo que tuvimos sobre todo con MIMBU, por los planos reguladores comunales, etcétera, para que los procedimientos de cada uno no se superpongan, no se dificulten los unos a los otros, sino que al contrario tengan un diálogo armónico. Y adicionalmente, de nuevo, como decía, para los proyectos que hayan sido planificados por un instrumento de un órgano del Estado,
con evaluación ambiental estratégica tengan un reconocimiento en el sistema de evaluación de impacto ambiental de una disminución de 1/3 del plazo. Eso lo vimos también a propósito de una diapositiva sobre el CIA. Entonces, en general lo que estamos haciendo con la EAE es darle más flexibilidad y favorecer su utilización generando incentivos y disminuyendo algunas como dificultades burocráticas que identificamos hoy en día que no son necesarias. Eso es lo referido a la evaluación ambiental estratégica. Y el último punto es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Solo recordar que en este proyecto de ley estamos modificando dos instituciones. Una es el Comité de Ministros, que es el del CIA, y este es el Consejo de Ministros, que tiene ámbitos más bien de políticas y de normas, y tiene una composición muy distinta. El Comité de Ministros del CIA son solo 6 ministerios, actualmente son 12 ministerios, 14 ministerios con la última modificación. El Comité de Ministros del CIA tiene 6 ministerios y este Consejo, que es de normas y políticas, son 14. Entonces, uno mucho más de política pública, de visión general, el Consejo de Ministros, y el Comité es de proyectos. El Comité de Ministros es solo... Perdón, el Consejo de Ministros se aumentó la participación con la Ley Marco de Cambio Climático, ahí ingresó Ministerio de Educación y de Ciencia, si no me equivoco, y después con el SBAP ingresó también Bienes Nacionales, así que por eso es que ahora somos 14. Exacto. Muchas gracias. Entonces, con esa introducción, en general, así cuando en doctrina se habla de Comité de Ministros para el CIA y de Consejo de Ministros en esta institución, que su nombre completo es Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. ¿Qué es lo que pasa con el Consejo de Ministros? Este fue, bueno, idealmente concebido como un consejo para la sustentabilidad, es decir, que todas las materias relativas a normas, a políticas, a proyectos de ley de sustentabilidad fueran discutidos en este órgano colegiado, pero la regulación legal, en definitiva, que quedó con este consejo, significa que es un consejo para el Ministerio de Medio Ambiente. En realidad, el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, cualquier proyecto de ley, este proyecto de ley, por ejemplo, tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Cualquier norma de calidad, de emisión, cualquier norma primaria, secundaria, cualquier reglamento, tiene que pasar por este Consejo. Y lo que queremos hacer es darle un poco más de eficiencia, de flexibilidad también, porque hay ciertas materias, por ejemplo, los proyectos de ley, están sujetas a un procedimiento de elaboración que incluye al resto de los ministerios y del cual toma resguardo SECPRES. O sea, SECPRES toma un proyecto de ley y dice, bueno, todos estos ministerios están involucrados en este proyecto de ley y por tanto tienen que participar de su elaboración. Y se produce una duplicidad con el Consejo de Ministros. Y lo que se refiere a los actos administrativos de carácter general del ministerio, en el cual están todas las normas, los reglamentos, lo que queremos hacer es, porque a veces ocurre que, no sé, el reglamento de nuestro Consejo Consultivo tiene que pasar por el Consejo de Ministros y una norma de calidad que va a afectar a todo el territorio nacional también. Entonces, queremos hacer un poco una distinción que nos permita que los temas realmente más importantes, que afectan realmente a más ministerios, puedan tratarse en el Consejo y aquellos que no, se le pueda dar cierta flexibilidad al Ministerio de Medio Ambiente para poder tener su propia, digamos, actividad. Y la norma que estamos incorporando entonces es que el Consejo de Ministros es el que determina qué reglamentos y qué normas se van a tratar dentro de su propia competencia. De tal manera que podrá, y esto se tiene que determinar en el reglamento, podrá hacerlo anualmente, podrá hacerlo de la manera en que mejor estime conveniente, determinar del listado porque el programa regulatorio del Ministerio de Medio Ambiente es público y aprobado por una resolución que se publica en el Diario Oficial, cuál de ese programa regulatorio son las materias que el Consejo de Ministros quiere tratar y requieren entonces aprobación previa del Consejo de Ministros y cuáles son de un carácter quizás más sectorial del propio Ministerio de Medio Ambiente o quizás más bien de orden interno y que por tanto no requiriesen esa aprobación. Eso es la reforma relativa al Consejo de Ministros, no estamos tocando ni la integración ni otras materias. El reglamento para dictación de normas. ¿Eso sería materia propia del Ministerio de Medio Ambiente? La propuesta que nosotros, nuestra, es que el Consejo de Ministros pueda determinar qué normas son propias del Consejo y cuáles no.
Entonces, actualmente esa es una norma que está sujeta a aprobación del Consejo de Ministros para su sustentabilidad y el Consejo podría determinar que se mantenga así, que se mantenga dentro del Consejo de Ministros. Sí, quisiera complementar un poco esto porque, por ejemplo, la ley marco la ley marco con respecto al Consejo de Ministros hace como 2 o 3 cosas y uno es aumenta los ministerios que participan del Consejo de Ministros, hace que el Consejo de Ministros sea transmitido en vivo. Ahora es un poco como esta sesión que se transmite en vivo. Obliga a que los temas de cambio climático pasen por el Consejo de Ministros. En ese sentido, por ejemplo, este año vamos a ver que van a pasar todos los planes de adaptación y de mitigación de la ley marco por el Consejo de Ministros. Pero algo que históricamente no ocurría, que estaba permitido, era que pasaran otros instrumentos de otros ministerios. ¿Ya? Solamente EAE. Era lo único, cuando algún ministerio quería pasar algo por evaluación ambiental estratégica, eso tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Pero si ustedes ven la lista de los temas que se ven, nunca hay estrategias, normas, ni proyectos de ley, ni ninguna otra materia administrativa de otros ministerios que pasen por el Consejo, solamente las del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, por eso es que la idea de que sea el mismo Consejo de Ministros, los mismos 14 ministerios que vean, no sé, en enero de cada año o en diciembre de cada año, qué temas debieran pasar y hacer una planificación, nos parece que podría ayudar a que realmente los temas en que la sustentabilidad y los temas que requieren de una buena coordinación dentro del Estado pasen por este Consejo de Ministros, que es el propósito para el cual fue creado. Por ejemplo, al tiro, ministro, entonces, por ejemplo, la planificación energética de esa cada 5 años podría entrar entonces. Si los 14 ministros estuviesen de acuerdo, claro, podrían pasar por la aprobación en el fondo de la estrategia. No tienen mandato tienen para definir cosas, pero la pregunta, no tienen una línea base de temas que pronunciarse, ese Consejo de Ministros. Y lo hago porque cuando dice ministros para la sustentabilidad y el cambio climático, ellos no tienen un rol como Consejo de Ministros. No digo que tal vez cada ministerio lo tenga por separado, hay otra instancia para ver qué se está haciendo, cuánto avanzamos en nuestros compromisos para el cambio climático, dónde están, no sé, los informes que puede hacer el Ministerio de Ambiente, o hay una mirada conjunta, holística sobre este tema. Les recuerdo que hay un informe cuando se presenta el presupuesto de la República, está los distintos informes que se hacen tanto del Ministerio de Hacienda, Estado de Hacienda Pública y la marcha del presupuesto. Hay un espacio para informar sobre temas de cambio climático que ha hecho cada ministerio, etcétera. No sé si los ministros en esa instancia no tienen una obligación o parte de su mandato no sea producir una vez al año, cada 5 años, no tengo idea. ¿Cómo avanzamos, cómo no avanzamos? Más allá de todas las cosas que se hacen, el informe de la OCDE, las medidas que nos piden, cuánto cumplimos, etcétera. No sé, pregunto. Bueno, el tema de cambio climático, recordemos que este consejo se llamaba Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Con la Ley Marco de Cambio Climático cambia el nombre y Cambio Climático, así que ahora sí existe la obligación de ir viendo estos temas, pero es explícito sobre los planes. También va a tener que pasar la actualización de la NDC y la actualización de la estrategia climática de largo plazo. Pero en la práctica lo que ha ocurrido, a las que tampoco tengo los datos, pero si ustedes ven los temas que ve el Consejo de Ministros, son todos instrumentos del Ministerio de Medio Ambiente. Prácticamente nunca hay nada de otro ministerio, salvo ahora que tienen que pasar los planes, pero eso es porque está explícito por la ley. Entonces, de alguna manera, descomprimir los temas, o sea, sacarle algunos temas que de todas maneras tienen ya suficiente coordinación interministerial y poder planificar que ingresen otros temas, es algo que estamos proponiendo que nos parece que es más, se condice mejor con el propósito que tuvo este Consejo de Ministros y que en la práctica no estaba ocurriendo. Sí, lo que pasa es que la sensación que uno tiene en la práctica era como solo le interesaba un poco ver
hacer una cierta tutela hacia el Ministerio de Medio Ambiente o a los temas ambientales. Eso es en honor a lo que ocurría con el Consejo de Ministros. Y yo creo que lamentablemente la idea es que más bien se pudiese escuchar la voz de los distintos ministerios que representan o que están, digamos, que constituyen el Consejo de Ministros, su mirada sectorial, pero con una mirada, digamos, ambiental. O sea, la idea es aquella y no que se transforme en la tutela para el medio ambiente. Ahora, el por qué en cambio climático nosotros incorporamos que las sesiones fueran públicas, como estamos haciendo en este momento, como las comisiones, me parece siempre un avance, porque justamente queríamos conocer, y creo que es necesario para la ciudadanía saber qué es lo que cada ministro presente en un Consejo de Ministros argumenta en relación a un proyecto, y eso se haga con la mayor transparencia, porque ha habido casos en que se han registrado casos en los cuales se supone que se ha visto, digamos, que ciertos ministros o integrantes han defendido muy sectorialmente su posición, pero no necesariamente con una mirada más amplia en términos más de como país o más bien ambientalmente hablando, en fin, o sustentabilidad, digamos. Entonces, bueno, yo creo que fue un avance, no fue fácil, lo recordará muy bien la ministra, pero se logró. Yo creo que es uno de los temas que yo creo que la ciudadanía va a agradecer, igual que puede ocurrir con nosotros en este momento en la comisión, que cualquier persona, digamos, que ingrese puede ver cómo se van discutiendo en las distintas comisiones, los distintos proyectos y sobre todo las participaciones de los distintos parlamentarios que los representan a ellos. Un poco tiene ese sentido también, pero yo creo que lo que debemos y que ojalá que esto que ustedes están abriendo como que haga una cierta planificación anual, ellos verán, pero también tenga el sentido de que no sea justamente esto, que se transforme en una especie de tutela del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué tanto mete ruido el Ministerio de Ambiente? ¿Qué tanto el Ministerio de Medio Ambiente realmente entorpece una inversión o nos complica? Que se ha dicho tanto, digamos, que si los salmones o aquí o acá o allá, y entonces empezamos, digamos, unas cosas que realmente es mucho mejor que esto tenga un sentido más amplio que ojalá se aplique y que ojalá sea así. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que a mí me preocupa el tema, por ejemplo, del registro de contratistas, porque pasa a ser una pseudo nota o certificación que van a estar haciendo. Yo creo que esos son temas, cuántos proyectos yo hice, cuántos proyectos realizó una persona, etcétera, es un tema personal. Si yo quiero hacerlo público, lo hago público, si no quiero, yo creo que ya se meten en un tema de crear un ranking. Yo creo que eso puede ser, pero tiene que ser, no puede ser obligatorio, porque hay mucha gente o empresas que quieren mantener en privado la cantidad de proyectos que han hecho, lo que han realizado. Por lo tanto, a mí no me parece adecuado, porque se va a transformar en una pseudo certificación indirecta o una especie de ranking de los que pueden participar. Yo creo que sí, la idea es buena, pero genera temas que tocan con los temas privados de cada persona o de cada empresa, si quiere hacerlos públicos o no quiere hacerlos públicos. Por lo tanto, el que sea obligatorio, no, yo creo que no. Y a mí lo que me preocupa de todo este tema del medio ambiente es el relativismo. Yo creo que hay que tratar de generar temas mucho más concretos, porque cuando las cosas son relativas y cualquiera levanta la mano y genera un tema nuevo y paraliza todo un desarrollo, yo creo que hay que tratar de acotarlo a temas mucho más claros, precisos, concisos, de eliminar el relativismo, porque eso es lo que nos tiene parado hoy en día, porque todo es relativo. Al final cualquiera sale diciendo cualquier cosa y el proyecto paró 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años parado un proyecto. Hay algo que no está bien, digamos. Si la cuestión tenemos, en 6 meses deberíamos definir este tema, pero no estar años en un proyecto. Entonces hay que buscar la manera que esto sea mucho más preciso y eliminar lo que es relativo. Y a lo mejor hay que seguir monitoreando un proyecto cuando ya empezó y irlo controlando, etcétera, y buscando la manera de corregirlo. Pero este este relativismo que produce un freno permanente, yo creo que nos está llevando a la destrucción. Digamos. Gracias, senador Kusanovich. ¿Estamos, parece? Justo con esa lámina del Consejo de Ministros nosotros poníamos término a nuestra presentación. Perfecto. Muchas gracias, senadores. Ahora están trabajando los asesores para ya ir desatando los nudos en cada uno de cada uno de los senadores
tenía que nominar un asesor, porque empezaron a trabajar, y yo entiendo que ya empezaron a trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente. Mientras tanto, se continúa con las demás exposiciones que están pendientes. Hay varios invitados que todavía no han participado. Falta todo el sector energético, el sector de aguas. A la comisión no están todos ya integrados. Todos. Es el senador Kusanovich, el senador Provence, el senador Lagos, usted y yo somos los titulares, exactamente. Entonces, lo que vamos a continuar, están trabajando los asesores ya para ir desatando los nudos, y mientras eso avanza en paralelo, mientras tanto avanzamos con los invitados que faltan. Falta el sector energía, el sector agua, la Sociedad Nacional de Minería nos ha solicitado, hay académicos también que han pedido, así que vamos a avanzar en eso mientras avancen ustedes a nivel de asistencia de asesores, y en la medida que vayan avanzando más rápido, vamos acelerando o desacelerando las invitados a audiencia, o vamos aprovechando el tiempo en otros proyectos de ley también que hay, porque hay que lograr que esta comisión también es de bienes nacionales, y hay algunos proyectos que acaba de entrar uno que tiene que ver con bienes nacionales. Entonces, no sé si hay más preguntas, consultas. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. La ministra de Bienes confirmó por mañana. Recording stopped.